Vamos a leer Lucas 18. Lucas 7, Lucas 7, 18 al 35. 18, 35. Vamos a leer, hermanos, esta porción de forma alternada. Al terminar, les invito a que permanezcamos de pie unos segundos más para recibir a nuestro pastor, José Víctor González Esparza, con el tema de esta noche, una respuesta contundente. Dice la palabra de nuestro Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Les invito para que oremos y pidamos la dirección del Señor para la reflexión de este momento. Padre, gracias te damos porque nos permites el poder escuchar tu palabra y saber, Señor, que eres tú el que nos habla. Padre, que estemos atentos a lo que nos tienes que decir y que sea una realidad primero en nuestras vidas, pero también, Señor, que lo podamos poner en práctica a lo largo de toda nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar momentos difíciles, momentos que inclusive pueden hacer que nuestra fe se debilite. Y no es nada nuevo, porque en la época de Jesús el Señor le cuestionó, por ejemplo, en algunas ocasiones a sus discípulos precisamente esa debilidad en términos de su fe. Y les decía, por ejemplo, en alguna ocasión les cuestionó: hombres de poca fe. Y hermanos, a veces hay que reconocer que, pues sí, de repente las circunstancias las consideramos más fuertes que nosotros.
Pero ahí es donde viene el Señor y nos da todo lo necesario para poder salir adelante. Les comento esto porque el caso que vimos, se dieron cuenta qué es lo que está sucediendo. Es una situación que se presenta con Juan el Bautista. Ajá. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense, Juan está pasando situaciones complicadas, ¿sí? Recordemos al principio de la vida de Jesús y de Juan, él señalaba que era necesario que él menguara, que él viniera hacia lo menos para que Jesús fuera hacia lo más, de tal manera que prácticamente le cediera la estafeta y entonces el Señor Jesús fuera el que desarrollara el ministerio adelante. Y llama la atención que en este momento, ya han pasado diversas circunstancias, Juan envía a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dudando de quién era Jesús, que qué estaba pasando. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué no se supone que Juan conocía perfectamente a Jesús, hermanos? Para empezar, recordemos que eran familia, eran primos, ¿sí? Eran primos. ¿Se acuerdan qué pasó cuando estaban ambas mamás embarazadas? No, Juan inmediatamente reaccionó en el vientre de Elizabeth y se empezó a mover cuando estuvo cerca de Jesús. O sea, sí había un reconocimiento, sabía quién era Jesús. Cuando en el bautismo, ¿no acaso Juan dijo, no quiero, yo no quiero resaltar, ¿sí? Es más, cuando Jesús le dijo, bautízame, le dijo, a ver, ¿cómo es posible que tú me pidas esto? Cuando debería ser al revés. O sea, en términos, digámoslo así, fríos y calculadores, Juan sabía perfectamente quién era Jesús. Pero hermanos, las circunstancias que que Juan enfrentó, no son nada fáciles. Sobre todo, ¿cuál fue el momento más crucial en el ministerio de Juan el Bautista, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Mande? Cuando se enfrenta a Herodes por cuestiones de Herodías, ¿sí? Y que hay un conflicto y que ese conflicto termina llevándolo a la cárcel. Y es más, no solamente en la cárcel, sino más adelante con la muerte, ¿sí? Le cortaron la cabeza a petición de esta mujer, ¿sí? Que se la pidió a su esposo. Y bueno, hermanos, entonces la situación que está viviendo Juan no es nada fácil, no es nada sencilla. Y podríamos decir que en términos de todo lo que es la vida, pues en un momento dado así como que comenzó a flaquear en su fe. Comenzó a dudar un poquito quién era realmente Jesús. Por eso la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, hay un antecedente, hermanos, que tiene que ver con la historia. ¿Recuerdan ese periodo que conocemos como el periodo intertestamentario? Es el periodo de 400 años que hay entre el último libro que se escribe del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y la aparición de Jesús. Silencio. Pero en esos 400 años se levantaron varios líderes en Israel para tratar de liberarlo de la opresión que estaban viviendo en diferentes momentos, y ninguno de ellos prosperó. Inclusive, no Juan, porque aquí ya muere más adelante cuando la proclamación del evangelio en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan de Pedro y el otro Juan? Ahora sí, el evangelista, el discípulo amado de Jesús, que estaban frente al Sanedrín y cuando los estaban cuestionando, por ahí se levantó uno y dijo, a ver, vamos a dejarlos, no se preocupen, ¿para qué estamos peleándonos y para qué estamos aquí haciendo lo que no? Vamos a dejarlo, si es de Dios, va a prosperar y si no, va a terminar. ¿Por qué? Porque ya había ese antecedente. Entonces Juan el Bautista, teniendo también en cuenta ese antecedente, señala, bueno, ¿realmente eres tú el que hemos estado esperando o va a ser otro? Y hermanos, si ustedes recuerdan, parte de las señales que Jesús mencionó para antes de que Él regresara por segunda ocasión, según Mateo 24, está la aparición de falsos cristos. ¿Cuántos falsos cristos han aparecido desde que Jesús se fue, hermanos? Y no nos vayamos desde aquel entonces, desde el año 33, aproximadamente 34, cuando fallece Jesús, hasta la actualidad. Pensemos en los más recientes, en los falsos cristos más recientes.
¿Cuál ha sido el que más han recordado, hermanos? O alguno de los que han recordado. Y curiosamente, 2 de ellos están involucrados en matanzas. Uno en un suicidio masivo y otro en un enfrentamiento con las autoridades. Ambos falsos cristos surgieron en Estados Unidos. ¿Mande? Jimmy Jones, allá en la década de los 70s, cuando se lleva a sus seguidores a la Guyana y allá hay un suicidio masivo. El otro más reciente es ahí en Waco, Texas, con la secta de los Davidianos. Aquel hombre que decía, yo soy el Cristo, aquí estoy, pero también provocó la matanza de sus seguidores. Son cuando menos los 2 últimos más famosos falsos cristos que tenemos. Pero dijo Jesús, van a aparecer y tengan cuidado de ellos. Por eso también Juan plantea un poquito esta duda. ¿Eres tú o vamos a esperar a los otros? Y bueno, cuando pues los hombres, dice ahí, vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Fíjense, una práctica que Jesús tenía, hermanos, era que él no respondía directamente las preguntas que le hacían. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, le lanzaban la pregunta y Jesús como que hacía otras cosas o respondía de otra manera. Sí, respondía lo que le preguntaban, pero como que le daba vueltas al asunto. ¿Por qué? Porque, hermanos, la manera en que Jesús enseña no tiene que ver con respuestas directas, sino trata de ejemplificar las cosas para que le entiendan de una manera más clara y sencilla. Acuérdense que en alguna ocasión dijo, si les digo las cosas terrenales y no me las entienden, si les digo las cosas celestiales, pues mucho menos me van a entender. Entonces Jesús trataba de darse a entender de la mejor manera. Bueno, entonces Jesús hace esto y ahora sí viene la respuesta. Les dijo, id, sabed hacer a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y el Señor Jesús, hermanos, no está diciendo algo nuevo, sino que está apelando a la Escritura. Allá en Isaías capítulo número 61, donde dice que ahí el texto dice, el Señor me ha enviado a consolar, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el Espíritu de Dios está sobre mí, y bueno, viene planteado el ministerio consolador del Señor Jesús. Entonces le está diciendo a estos discípulos de Juan, vayan y digan lo que han visto todo esto, han visto el cumplimiento de esa palabra. Y esto es algo, hermanos, que también nos tiene que hacer llenar a nosotros de tranquilidad y de seguridad a esa pregunta. ¿Es Jesús el Mesías? Sí, sí es el Mesías. Porque recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel no le recibe como tal. Para el pueblo de Israel, Jesús no es el Mesías prometido por Dios. Ellos están esperando todavía al Mesías, ¿sí? Pero nosotros debemos tener la seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús va cumpliendo todos y cada una de las profecías que fueron pronunciadas en el Antiguo Testamento. Recuerden, lo hemos señalado en otras ocasiones, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús en su primera venida. Y todas las profecías ya se cumplieron. El Nuevo Testamento nuevamente apunta a Jesús, pero en su segunda venida. Y hemos dicho, todas las profecías se han cumplido precisamente excepto la de la segunda venida. Entonces, hermanos, la seguridad que Jesús le está dando a Juan es prácticamente decirle, Juan, no te preocupes, soy yo el que había sido prometido. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y esto es importante, hermanos, porque pues igual muchos se levantaron. ¿Se acuerdan, por ejemplo, allá en la época de Elías? ¿Contra quién pelea Elías? ¿Se acuerdan, hermanos? Jezabel y Acab, pero hay otros personajes. Contra los profetas de Baal, 450 profetas. Pero ¿de dónde surgen esos profetas, hermanos? ¿De dónde salen? Lo que pasa es que en aquellos entonces había una escuela de profetas que estaban al servicio del rey y que decían lo que el rey quería escuchar.
Porque acuérdense que hubo por ahí una controversia, el rey va con estos profetas y les dice, tengo que hacer esto, y todos esos profetas, sí, hazlo. Y cuando Elías, a ver, espérate, eso no es lo que Dios está diciendo, no lo hagas. ¿A quién le hizo caso el rey? Pues a los 450 profetas, ¿sí? Se les llamaba profetas profesionales. No eran profetas que fueran llamados por Dios, sino que se preparaban, pero les decía, para que el rey escuchara lo que quería escuchar, no lo que Dios quería escuchar. Pero todos ellos al final de cuentas fueron tropezadero en aquel momento. Entonces, hermanos, hay que tener la confianza y la seguridad de que Jesús es el Mesías que ha sido prometido. Y es lo que le está diciendo a Juan el Bautista. Bueno, se fueron los mensajeros de Juan y comenzaron a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y entonces es interesante este juego en el lenguaje, este juego de palabras de Jesús y de todo lo que estaba ahí. ¿A quién salieron a buscar? ¿A quién querían encontrar? Digámoslo de otra manera. ¿A quién querían encontrar? ¿A un hombre que estuviera así vestido como estaba? ¿O a alguien así como rey, bien vestido, con todos sus ropajes? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel, hermanos? ¿Realmente qué era lo que esperaba el pueblo de Israel? ¿Un hombre que se podía perder entre la multitud o un hombre que sobresaliera de entre la multitud? Esperaban a alguien que sobresaliera entre la multitud, porque el pueblo de Israel esperaba que el Mesías fuera un rey, mínimo un líder militar que se levantara en armas y que uniera al pueblo para ir en contra del imperio. Pero la idea, y claro, tiene su sustento en el Antiguo Testamento, porque efectivamente Dios había prometido un rey, pero un rey para toda la eternidad, no un rey temporal, sino un rey eterno. ¿Sí? ¿Se acuerdan a quién se lo dijo? A David, exactamente. Tu reino será eterno. Entonces, muchos tenían el concepto de que el Mesías era un rey que se iba a levantar. Pero analicemos la situación del pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel en la época de Jesús estaba sometido por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no iba a permitir otros reyes que no fueran las autoridades que ellos mismos pusieran. ¿Qué tipo de autoridades pusieron? Gobernadores, ¿sí? Ellos pusieron gobernadores, no reyes, gobernadores. Recuerden, hermanos, que los romanos eran bien astutos, ¿sí? Ellos ponen gobernadores. ¿Por qué? Porque sabían que el gobernador no tenía tanto peso como un rey. Ahora, las condiciones no estaban para que Israel en este momento tuviera un rey. Ya ese tiempo había pasado, muchos años atrás pasó. ¿Cuántos años duró la monarquía unida, hermanos? Dice la hermana Rolna, buena pregunta. 120 años exactamente, 40 de Saúl, 40 de David y 40 de Salomón. 120 años duró la monarquía unida. Y de ahí se separan y van cayendo primero el reino del norte y después el reino del sur. Pero terminó al final de cuentas la monarquía. ¿Por qué? Bueno, porque cuando pidieron rey el Señor le dijo a Samuel, deja que pidan rey porque a ti no te están rechazando, sino a mí. Rechazaron a Dios en ese momento y las consecuencias las sufrieron cuando el reino fue destruido. Y hermanos, fíjense, primero, este texto nos habla de tener la seguridad en que Jesús es realmente quien es. ¿Se acuerdan que dijimos que Lucas tiene la particularidad de mostrarle a Teófilo que Jesús es un personaje histórico? Y en ese demostrarle que Jesús era un personaje histórico, Lucas va a demostrar que realmente Jesús es quien dice ser. ¿Quién dice ser Jesús que es? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías que había sido prometido. Sí, no se pierde de vista esta relación
porque pudiéramos pensar, bueno, para eso Mateo escribe también su evangelio para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, pero también Marcos y sobre todo Lucas también lo van, dentro de todo su libro, van a introducir ese tema del hecho de que Jesús era el Mesías. Por eso la última pregunta, las últimas dos preguntas del versículo 26. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque acuérdense, hermanos, los oficios en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los oficios en el Antiguo Testamento? Y que Jesús los cumple. Profeta, sacerdote y rey. Jesús los cumple. Y aquí está diciendo, bueno, ¿van a buscar vienen a ver a alguien? ¿A un profeta? Sí, yo soy el profeta, porque Jesús al final de cuentas es un profeta. ¿Por qué es un profeta, hermanos? Porque habla la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando, ¿sí? ¿Por qué es sacerdote? Pues porque está intercediendo por el pueblo ante el Señor, porque recuerden que esa era la función del sacerdote. ¿Y rey? ¿Por qué es rey? Pues porque gobierna sobre su pueblo, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es la seguridad que debemos tener, pero la pregunta es, ¿y quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Jesús es el Mesías prometido? El próximo domingo vamos a comenzar con los temas del Adviento. ¿Recuerdan qué significa la palabra Adviento? Más que el anunciamiento, el tiempo de espera. El Adviento es el tiempo de espera para la llegada del Mesías. Hermanos, ya nos estamos preparando para la celebración de esta temporada que se ha denominado de la Navidad, o en sus términos originales, la Natividad, ¿sí? Claro, tendríamos que preguntarnos nosotros qué sentido le vamos a dar a esta temporada, hermanos. ¿Le vamos a dar el sentido que le da la mercadotecnia y todos los comercios? Para toda la gente, ¿qué es la Navidad, hermanos? ¿Mande? Compras. ¿Pero por qué compras? Por los regalos. Hay que regalar. ¿De dónde surge esa práctica? Pues de lo que hicieron aquellos sabios que llegaron del oriente, uno con oro, otro con incienso, otro con mirra. Y entonces dicen, hay que regalar, hay que regalar, hay que regalar. Hermanos, ¿ese es el verdadero sentido de la Navidad? No. Otro, que digámoslo así, un poquito, que aceptamos un poquito más, es la época de amar, ¿sí? Hay que amar. Hermanos, la Navidad no es para amar. Y no me lo malinterpreten, ¿por qué? Porque Jesús nos dijo que nada más amáramos en Navidad. ¿Cuándo nos dijo que teníamos que amar? Todo el tiempo. Y dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y amar al Señor tu Dios es todos los días, todos los momentos, de una manera constante. Entonces amar al prójimo es igual de manera constante. Pero bueno, es la época en que todo mundo se reconcilia, en que todo mundo se busca. Pero hermanos, ¿sabían también que es la época esta de fin de año donde más suicidios hay en todo el mundo? Y ustedes dirán, ¿por qué? Qué contraproducente. Pues sí, hermanos, porque es la época de la nostalgia, ¿o no? La nostalgia de los que ya no están, ya sea porque hayan partido de este mundo o porque están lejos, ¿sí? Y empieza entonces un sentimiento en esa nostalgia, en ese recordar, lleva a muchos a un estado de depresión y han terminado suicidándose. Es una época donde afloran las necesidades que tiene el ser humano. Necesidades en todos los sentidos de la vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que venir y decirle a la gente cuál es el verdadero sentido. Y el sentido es precisamente el que la gente tenga la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo para dar su vida en rescate nuestra. Entonces, el verdadero sentido de esta temporada, que les digo, se ha denominado Navidad, es el mostrar al mundo el amor, ahí sí, el amor de Dios por nosotros, y que Jesucristo es la oportunidad que tenemos para llegar al Padre. Recuerden, hermanos, nuestra responsabilidad es la predicación del Evangelio. Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14, hermanos? Habla de muchas señales que muchos han dicho, cuando se den esas señales, ya Jesús viene. No, Jesús dijo, aguántense porque
Va a pasar todo eso, pero no es el fin. Pero Él dio una señal de la segunda venida. Cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo, entonces sí vendrá el fin. ¿Y cuál es la tarea que nos dejó Jesús, hermanos? Predicar el evangelio. Aprovechemos esta temporada, hermanos, donde sí, por un lado hay felicidad, pero por otro lado hay tristeza. Por un lado hay gozo, pero por otro lado hay melancolía. Y aprovechemos para traer la opción de vida, que es Jesucristo, a la gente. Aquí el pasaje nos habla de esa seguridad que nos da Jesús de decir, yo soy el Mesías, yo soy aquel que Dios envió para dar la vida por ustedes. Que la gente sepa eso, hermanos, que la gente sepa que Jesucristo no es solamente un profeta, porque sí lo es, no solamente es un gran maestro, que sí lo es, sino que es el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate nuestro. Por eso dice, he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Nuevamente vuelve a darle su lugar a Juan. Recuerden quién es Juan. Juan es el que viene a preparar el camino para que yo pueda realizar mi ministerio. Entre los nacidos de mujeres les digo que no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y quién es el más pequeño en el reino de Dios, hermanos? ¿Quién es el más pequeño? Jesús, exactamente. Jesús es el más pequeño. Pero dice, el más pequeño es mucho mayor que él. No se puede comparar. Por eso, hermanos, pensemos en los preparativos que vamos a hacer para esta temporada de fin de año. A lo mejor van a recibir familia, los van a visitar. O a lo mejor ustedes van a ir a visitar a alguien. O a lo mejor se van a quedar en casa con su familia, sea la situación en la que sea. Sí celebren, porque hay que celebrar, pero que Jesús sea el centro de la celebración. No nos olvidemos que si vamos a tener nuestra cena de Navidad, que quien esté en el centro de la mesa esté Jesús, porque alrededor de Él debe girar nuestra vida, porque Él es el Mesías prometido por Dios. Él es el que vino a dar su vida en rescate nuestra. A nosotros nada nos costó, Él nos lo regaló, nos dijo, ten, ahí te va. ¿Quién nos regala algo de esa magnitud, hermanos? Nadie. Por lo tanto, celebremos, gocémonos y mostrémosle al mundo cuál es el verdadero sentido de esta temporada. Que Dios nos bendiga.